Betty Plana, una mujer dedicada al arte en Mendoza, una gran intérprete de flauta, acaso la más destacada de su generación, docente, titular de la cátedra de flauta de la Escuela de Música de la Universidad Nacional de Cuyo, magíster en interpretación de música latinoamericana del siglo XX. Ha recorrido el mundo, Latinoamérica en especial, mostrando su arte, sus conocimientos y su modo afable de compartir su magnífico mundo interior. Ha editado numerosos discos como solista, con el dúo Plana Martí y con destacados intérpretes de diversos instrumentos de Argentina, de Latinoamérica y del resto del mundo. En la página web que les recomendamos y que comparte con Polo Martí, folcloreimaginario.com.ar, Beatriz Plana escribe: dedico mi vida en la música a diferentes facetas: la interpretación, la docencia, la investigación y la orquesta sinfónica. Desde la interpretación musical y a través de las flautas al estudio y abordaje de diferentes repertorios que conviven en la música contemporánea, en especial la de autores latinoamericanos, la música de cámara en diferentes formaciones, el repertorio flautístico universal y el folclore imaginario, que abraza varios de estos espacios mencionados. Hoy con nosotros, en Café de Arte y Cultura desde la biblioteca, compartimos un momento de charla con la destacada artista mendocina, Betty Plana. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en este ámbito realmente hermoso, virtuoso de la biblioteca de la legislatura provincial, rodeados de volúmenes realmente que han dado utilidad a la Casa de las Leyes durante mucho tiempo y que le dan una belleza y un interés. Los que estamos realmente interesados por los libros nos tentamos frente a tanta belleza y tanto conocimiento y lo que tiene que ver con lo inminente de la posibilidad de tocar y ver estas joyas literarias. Betty Plana, qué lindos son estos encuentros en una biblioteca, ya sea en una casa, en una biblioteca popular o aquí en la Casa de las Leyes. Sí, tal cual, me parecen mágicos. Porque la verdad que se sienten como un abrazo, ¿no? Estos libros, cuánto arte, cuánta sapiencia, ¿no? que nos abraza acá. El registro del pensamiento, de las artes, de la poesía, de la literatura, obviamente está plasmado desde hace al menos 500 o 600 años con más frecuencia en la prensa, en los libros. Pero la música ha seguido otro camino. Y las dudas y las inquietudes de los músicos, como es tu caso, seguramente son grandes para saber cómo es que sonaban ciertas músicas de hace tal vez 500 o 600 o más años que no tienen ustedes la posibilidad de tener un registro sonoro. Sí, tal cual. Sí, bueno, es todo un misterio, ¿no? Hasta que se empiezan a poder registrar las músicas de manera de estudio o de estudios de campo, ¿no es cierto?, en campo de la investigación. Y bueno, y lo nuestro transcurre en el tiempo real. Entonces son procesos creativos que nos llevan mucho tiempo de elaboración y el encuentro con el público y la posibilidad de la comunicación es así inmediato, ¿no? Salvo, bueno, las producciones que uno puede ir haciendo en un estudio a través de algún producto musical, como puede ser un disco o en formato de audiovisual, ya empiezan a congelarse en el tiempo y poder estar a disposición de la gente, ¿no? Como un objeto que yo siento, ¿no?, que el disco hoy por ahí va perdiendo vigencia en cuanto a la posibilidad de comunicación ya con las redes y demás. Empieza el objeto disco empieza a tener otro sentido, como en el caso, yo lo pienso y lo siento así, un objeto de arte, ¿no? Donde dialoga un diseño, la palabra, el hilo que construye, ¿no?, esa
ese producto final, ¿no? Que puede ser un disco hoy. Pero que cuando uno diseña un concierto o un espectáculo, también pasa igual, ¿no? Uno presenta una línea de conducción con un criterio, ¿no? Yo creo que vos has visto, yo te conozco desde hace muchos años, tu trabajo docente, tu trabajo como intérprete de la flauta y también como una de las personas muy queridas dentro del ámbito artístico de Mendoza. Entiendo que en algún momento de tu vida te diste cuenta que el trabajo de un intérprete o de un docente o de un compositor es un aporte más en un camino realmente muy inmenso, colectivo, lleno de gente que está haciendo cosas. Porque en la juventud uno tiende a creer que lo que está haciendo es verdaderamente importante, trascendente, pero desde la individualidad, no desde lo colectivo. ¿En qué momento de tu vida tal vez te pasó de comprender que lo tuyo es una pieza más pequeña e indispensable en la historia de la música, o al menos de la música de nuestro lugar en el mundo? Qué bonito, qué cierto. Cómo es en las ramas del arte, y bueno, y especialmente en la música, nos necesitamos unos con los otros. Yo siempre pongo el ejemplo de la orquesta sinfónica porque, bueno, primero porque desde los 18 años habito en ellas y necesitamos del otro, de la voz de todos los músicos, de la diversidad de opinión musical y bueno, que convergen en un discurso único, ¿no? Es decir, en ese momento que suena una sinfonía, cada uno está haciendo lo que tiene que hacer, poniendo lo mejor de sí colectivamente para que haya un resultado final, ¿no? Ojalá el mejor, al menos el que uno espera. Y en ese punto, si lo trasladamos a la docencia, también pasa igual. Yo siento realmente, llevo, no sé, 30 y pico de años en la Facultad de Artes trabajando en la cátedra de flauta y realmente siento que es a la inversa, que mis maestros son los propios estudiantes, ¿no? Cada uno de ellos tiene su impronta, su historia, su modo de plantarse sobre el arte y uno como docente tiene la función de acompañar, ¿no? De acompañar, no sé, no me atrevo a decir guiar, pero hasta ahí, porque son como las plantas que crecen, deben tener su propia impronta, ¿no? En el arte tiene que ser así para poder reconocernos, ¿no? Hay unos discos nuevos aquí de Betty Plana que también todo esto cuesta un esfuerzo, un trabajo, una perspectiva, una proyección respecto de lo que uno ya puede hacer en determinada etapa de la vida, ¿no? Ese aporte, esa síntesis, pero todo tu trabajo con Polo Partí, que es realmente muy interesante, que has pasado por los géneros populares. Sí. Recuerdo aquel disco de folclore cuyano, Acordecitos cuyanos. Clásicos cuyanos. Clásicos cuyanos. Y después de Arolas a Piazzolla. También, sí, que compartimos con Oscar Reina alguna vez. Hicimos unos espectáculos hermosos con... Sí. Nosotros escribimos un cuento para ese disco que no se llamaba de Arolas a Piazzolla, sino de Paolas a Carolas. ¿Recordás eso? Sí, me acuerdo. Que la gente se sentaba así en un café como este y nos miraba y decía, ¿y esta gente por dónde va? ¿Qué? Y después entendían que nosotros teníamos así como una manera de ver el mundo un poco lateral y extraña, pero son esos intersticios, ¿no? Que los artistas van buscando para poder expresarse. Pero te decía esto, ¿no? Desde la música popular, obviamente lo que tiene que ver con tu labor académica y en las orquestas sinfónicas, hasta estos últimos trabajos. Flauta sola, Betty Plana. Contame un poco al respecto. Bueno, este disco es el último que pude sacar hace un par de años, en el 18, y tiene que ver con un recorrido que yo vengo llevando hace mucho tiempo, paralelo a este diálogo con la música popular a través del dúo con Polo, o que empezó hace muchos años con el grupo Maíz. Es decir, siempre he ido tratando de habitar los distintos espacios de la música, intentando no ponerle fronteras. Y en el caso de estos discos, tiene
tienen que ver con un camino que yo llevo hace un tiempo en la búsqueda de la música contemporánea para flauta, que se dedica a la exploración del sonido de la flauta en otras posibilidades sonoras, ¿no es cierto?, que se llaman, por ejemplo, técnicas extendidas, o bueno, tratamientos de la música contemporánea actual, ¿no es cierto?, pero dedicado a autores que son latinoamericanos. Es decir, es muy difícil difundir hoy en día la música de autores latinoamericanos. Algunos son muy consagrados y tienen su propia, y muchos otros no, y a mí me apasiona ir descubriendo distintas músicas y que se han dedicado, bueno, a la flauta. Entonces, este disco es un recorrido de 7 autores, 3 argentinos, y un boliviano, Sergio Prudencio, Brasil, Camargo Guarnieri, Polo Martí, Marcelo Toledo, argentino, Gerardo Gandini, es decir, y todos escribieron esas obras para flauta sola, distintas flautas, flauta baja, flauta en sol y flauta en do. Adina Izarra también, que es una venezolana queridísima, de la cual yo he tocado mucha música de ella. Es decir, ese disco entonces fue diseñado con ese concepto de hacer un recorrido de músicas latinoamericanas actuales. Bueno, tuve la enorme ayuda del INAMU. Yo me presenté a los subsidios del INAMU, porque normalmente estos proyectos se hacen en soledad, claro, a pulmón. Y son carísimos. Son carísimos y vamos grabando de a poquito en un estudio o en casa. La flauta sola también me permite cierta libertad. El proyecto original era grabar estas obras en diferentes espacios acústicos, capillas. Estuvimos probando capillas de Mendoza, la capilla de la Valle, la del parque, ¿cómo es que se llama? La que está Hace aquí. Tiempo que no voy a la iglesia, no, así no te puedo ayudar. Yo mucho. Solo voy para tocar. No. Bueno, pero tengo que ir ahora en estos días. Sí, estamos iguales, sí, pero sí. El tema es que no resultó porque era realmente un proyecto muy costoso poder trasladarnos a tantos lugares. Así que volvimos al formato estudio y así lo llevamos adelante a este disco. Está muy bien. La verdad que tu instrumento, que ahora lo tenemos más o menos circunscripto al ámbito sinfónico, sí, y demás, en la música popular ha tenido un papel preponderante. Recuerdo uno de los compositores de tango más antiguos, uno de origen francés, que se llamaba Luis Tesser, al que le llamaban Luis Teixeira, los muchachos del barrio, sí, que fue uno de los primeros compositores, porque la flauta en el tango tuvo, dentro de las primeras épocas, un papel realmente importante. Sí, la flauta fue protagonista junto al violín y la guitarra, con el tango de la Guardia Vieja, ¿no? Los primeros tangos del puerto se hacían con la flauta, y bueno, era muy fácil de trasladar, y después aparece el bandoneón y me saco el sombrero. Claro. Aparece y bueno, transforma la sonoridad del tango, ¿no? en otra maravilla. A veces nos preguntan, o a veces uno pregunta un poco torpemente, ¿no? Porque estas cosas no se pueden responder, los gustos van cambiando de año a año, incluso de día en día, pero dentro de los géneros populares en este momento, o de la música contemporánea, ¿no? ¿Cuáles son los que a vos te resultan más cercanos, o que laten, o que vibran más cerca de tus intereses, más cerca de tu vida? Ay, es difícil la pregunta. Sí, un poco tramposa. Sí, porque, bueno, ya te digo, la música contemporánea que tenga una raíz nuestra. Cuando hablo de lo nuestro, hablo de nuestra América, de nuestro concepto de los orígenes de la música popular,
que dan un semillero increíble de músicas mágicas, aquellas de tradición oral y aquellas que con el tiempo toman de esa tradición oral, se nutren de esa expresión y se sincretizan en nuevas músicas. Exacto. Eso es lo que yo siento como pertenencia o como necesidad de transmitir. Mi trabajo es desde la interpretación, no desde la creación musical. Por eso siempre mi búsqueda es encontrar autores, compositores que se dediquen a poner luz a estas estéticas, y mi compromiso es ponerle el sonido, ¿no? Descongelar el tiempo de la palabra escrita en el sentido de la partitura. Sí, sí. Y ponerle el sonido. Ese sería mi labor, mi aporte en esto de lo que vos hablás, de lo comunitario, ¿no? Del mensaje del arte. ¿Cómo hacemos, querida Betty, para que el arte, estas cosas que nos interesan, la cultura, la sensibilidad, el mundo colectivo de lo que sucede en una sociedad y que se transmite solamente a través del arte, ¿no? Que deja ese testimonio, todo esto que consideramos tan importante, deje ser para el mundo dirigente solamente un ornato, ¿no? Un fasto, una pompa, una organización de fiestas, para hacer algo que surja desde el fondo mismo de la sociedad y que sostenga y finalmente que lleve la identidad de una provincia o de un pueblo hacia adelante, que es el único modo, entre otras cosas, me parece, uno de los pocos modos que existe. ¿Qué pensás? Porque, a ver, los artistas desde dentro ven ciertas necesidades, pero también ciertas soluciones respecto de esos temas. Sí, qué bueno lo que preguntás o comentás, porque la verdad que desde el arte se pueden hacer tantas revoluciones, ¿no? Y tiene que ver con la cultura y con la educación de esa parte de la sociedad a la que le toca conducir una sociedad o un país, un estado, ¿no? Es decir, si esas personas que están a cargo de esos roles pueden nutrirse de la cultura y de la educación en resonancia a los actos creativos, me imagino un mundo maravilloso. Es decir, los artistas podemos aportar muchísimo desde el arte. Los gestores tienen que aportar lo suyo, mirando y nutriéndose desde lo comunitario del arte, ¿no? Porque no estoy hablando desde una figura personal, sino de lo que significa el arte y la cultura en la sociedad Ni tan siquiera del escenario, ¿no? Claro, esto es el artista que está tocando en la esquina, que por otro lado hay unos maravillosos artistas callejeros, desde el poeta que está escribiendo en el café de al lado, o desde el actor que también se las está pudiendo rebuscar, desde lo más sencillo hasta los consagrados, ¿no? Que también los verdaderos consagrados son los que están mirando toda la escena, ¿no? El escenario de la calle, ¿no? Me pasó una vez en Valencia que había un público, yo estaba leyendo mis textos y estaba con un trío de jazz, y había un público así muy heterogéneo de distintos países y qué sé yo, gente que circula, ¿viste? De vacaciones o de estudiantes y demás, muchos ni siquiera hablaban castellano. Entonces, a mí se me dio por decir de dónde veníamos, de Argentina. Bueno, el fútbol, ya sabes, de Mendoza. La montaña, el vino. Y cuando dije Quino, Mafalda, todo el mundo levantó la mano. Claro, ya sabemos. Claro. Ya sabemos, ¿no? Claro. Entonces, sí, porque montañas y vino hay en muchas partes del mundo. Claro, pero Quino uno. Pero Quino hay uno solo. Solamente uno solito. Ese es el papel del arte, ¿no? Que a veces no se ve en profundidad. Y yo no sé por qué te estoy hablando de Mafalda en este momento, porque nosotros tenemos que ir cerrando esta charla, pero me parece que cuando pensamos en los grandes artistas es bueno nombrarlo al Quino, queridísimo. Pensar
mismo. En lo que se puede hacer a través del arte, ¿no? Sí. En lo que se puede hacer a través del arte desde una provincia que realmente es muy rica en ese aspecto como Mendoza. Tiene un potencial enorme Mendoza, ya sea desde el ámbito académico, en una universidad donde hay una facultad de arte que tiene disciplinas del arte como artes visuales, cerámica, música, diseño, teatro. Es decir, ahí hay una escuela viva de formadores, de artistas formadores de muchísima gente. Y por otro lado la escena cultural mendocina. Pienso en la pintura y se me vienen nombres tremendos así de artistas referenciales, ¿no? Severino, Escalco, Pardo, no sé, tantos escritores. Es decir, hay un potencial nutricio muy, muy grande en nuestra cultura local. Sí, así que si nosotros tomamos de eso para proyectarlo en la comunidad. Va a haber parte del trabajo hecho. Hay una página, un trabajo muy lindo que están haciendo con Polo, de folclore imaginario. Sí. Contarnos un poco si la gente también te puede ubicar allí. Estamos terminando de hacer una página que contiene el trabajo tanto de Polo Martí como mío, que llevamos una vida tocando juntos y compartiendo también la vida en el arte y en la música. Entonces tienen los perfiles de cada uno de los dos, que cada uno tiene sus rumbos, y el compartido a través del dúo. Se llama folclore imaginario. Ese término nos define mucho a los dos como corriente de búsqueda en lo que hacemos como dúo, porque bueno, nos tomamos esa idea, no es propia por supuesto, es de Béla Bartók, que fue un músico que se ocupó justamente de rescatar o de descubrir o de poner en valor esa música del folclore de tradición oral, y resignificarla en distintos formatos, ¿no? de música escrita. Esa imagen del folclore imaginario, que es un folclore vivo, que se sigue respirando a través del tiempo y transformándose, es lo que a nosotros nos define nuestro camino también de propuestas musicales y frente al arte. Así que por eso se llama Folclore Imaginario el sitio. Bueno, Betty, muchas gracias. Gracias por tu trabajo. Gracias. De tantos años, por la persistencia, por el detalle en cada una de las cosas que has emprendido. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Miguel. Bueno, un gusto siempre. Y nos reencontramos. Pronto aquí en este cafecito literario en la biblioteca de la Legislatura Provincial. Muchas gracias.